en las redes sociales. Increíble. Bueno, está en línea Gabriel Espinosa, economista y ex titular del Banco Central de Bolivia. Gabriel, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, José Luis? Un gusto estar contigo en la audiencia. Bien, bien, gracias por el tiempo que nos vas a dedicar. Bueno, hay un giro, creo que el término lo amerita, un giro copernicano en la población boliviana con respecto de qué camino seguir para tener una nación, yo diría, una nación sensata, ¿no? Pues sí, yo te diría que ese es probablemente el mayor resultado de las elecciones del día domingo, después de prácticamente 20 años en los que el movimiento al socialismo tenía una hegemonía absoluta, en algún momento dos tercios en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. En la elección del día domingo, lo que ha resultado es pues una distribución de poder en varias fuerzas de centro y centro derecha y prácticamente la extinción del movimiento al socialismo. Hoy día no tiene representación en la Cámara de Senadores y en diputados apenas logran una bancada de 3 o 4 diputados, todavía el conteo está en marcha, pero que queda muy lejos de esa mayoría absoluta o incluso dos tercios que supieron tener allá por 2016. Claro. Ahora, evidentemente las sociedades necesitan transcurrir su camino, ¿no? Y de alguna manera comprobar experiencias. Lo que más me impresiona, por lo menos visto desde aquí, es que los tres candidatos que obtienen los mejores resultados, incluido el llamado candidato sorpresa, eh, expresan una vocación de país solo en las imágenes diametralmente opuesta a lo que expresaba Evo Morales. Y por otro lado, he leído en algunos medios de tu país que se quebró, digamos, la relación de los grupos indigenistas con Evo Morales, al que hoy ya califican de traidor, literalmente. Sí, yo te diría que el verdadero conflicto en Bolivia nunca había estado en términos étnicos. Esto fue Ujú. instrumentalizado por el MAS muy hábilmente durante los 16 primeros años de gobierno, básicamente porque cuestiones como la economía o la distribución del poder institucional estaban relativamente resueltas. Luego nos dimos cuenta que eso no era así. Gran parte del manejo económico que llevaba adelante el MAS dependía mucho de condiciones externas que hoy han desaparecido. Y eso lleva a preocupaciones mucho más cotidianas, mucho más simples. La inflación se vuelve un factor importante, la devaluación, la falta de insumos como el combustible, por ejemplo, pues te hacen ver que la gestión del país había estado en muy malas manos y ahí se produce esta ruptura que tú mencionas de la base dura del movimiento al socialismo, no solamente con Evo Morales, sino con prácticamente todo el MAS, porque claro, en los últimos años el movimiento al socialismo empieza a fracturarse en distintas facciones. Una de ellas es el evismo, pero otra importante era también la que respondía a Luis Arce, el actual presidente, y en ambos casos pues hay una ruptura completa de la base. Hoy día esa base, que parecía un voto duro socialista con tendencias de izquierda, se ha distribuido en estas tres principales fuerzas políticas que tú mencionas, Tuto Quiroga, que es el que ha pasado a Ujú, segunda vuelta, con una lógica un poco más de mercado que la de Rodrigo Paz, que es la gran sorpresa de esta elección, ujú. hijo de un expresidente que en todas las encuestas aparecía con una intención de voto de entre 5 y 6% y termina consolidando una votación de más del 30%, Ujú. quitándole la votación histórica al MAS. Y bueno, Samuel Doria Medina, un empresario que ha terminado en tercer lugar y fuera del balotaje. Ujú. El balotaje va a ser entre Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga, ¿verdad? ¿Esto vos crees que puede haber luego como una suerte de opción a un acuerdo de estos tres, diciendo, bueno, acordemos un programa común? Porque bueno, Bolivia tiene una situación muy, muy, muy dramática en términos económicos en este momento. Mira, evidentemente, como te decía, Bolivia hoy día tiene un desabastecimiento de combustibles que ya se ha naturalizado. Estamos importando entre 20 y 30% menos que lo que necesita la demanda de combustibles. Esto lleva a colas en las gasolineras. Tenemos una devaluación que está en el orden del 100%. En términos argentinos, esto, Ujú, ujú. digamos, es una situación relativamente
menor, pero por la velocidad y por la estabilidad que Bolivia vivió en los últimos 20 años, sí se convierte en un problema en el país y una inflación que está en el orden del 25% interanual. Te digo esto porque esto ha llevado a cierta convergencia de propuestas de los tres principales candidatos, hoy día de Tuto Quiroga y de Rodrigo, que están en el balotaje, sobre la necesidad de reducir el gasto público, sobre la necesidad de hacer ajustes a la política monetaria y sobre todo a la política de subsidios de Ujú. combustibles. Así que en ese sentido no hay mucho por donde discutir. Es muy probable que después de las elecciones todos los candidatos apoyen al que resulte ganador. Sin embargo, en términos de gobernabilidad y por cómo se han ido dando las cosas, yo te diría que es más probable una alianza entre Rodrigo Paz y Samuel Doria Medina, que de hecho ya le ha expresado su apoyo irrestricto, que una alianza entre Rodrigo Paz y Tuto Quiroga. En todo caso, independientemente de esas alianzas, está claro que la dirección de las políticas económicas va a ser bastante distinta de la que se ha venido aplicando hasta ahora. Bien, bueno, esperemos que pase lo mejor y que Bolivia encuentre, digamos, un rumbo que es de desear y bien será recibido por su sociedad. Te agradezco como siempre el tiempo y la atención que nos brindas, Gabriel, muy amable. No, el gusto ha sido todo mío, José Luis. Muchas gracias por esas palabras. Que sea un buen día para ti, la audiencia. Bien, bien, Gabriel Espinosa, economista y ex titular del Banco Central de Bolivia, una nueva realidad. Se desmorona un experimento socialista que ha llevado a Bolivia a una postración realmente inimaginable.